continuar, usted debe recordar que estamos en la serie sobre el Padre Nuestro, entendiendo el Padre Nuestro. Y hoy vamos a entrar en un tema muy bueno, que es el versículo 12, Mateo 6, 12. Usted ya sabe que es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya hemos entendido toda esta parte. La semana pasada decíamos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y llegamos al versículo 12 y dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya la próxima semana terminaremos y dice el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Te damos, Señor, gracias por esta palabra y permite que lo que hoy daremos de ti, lo que hoy se derramará de ti, sea guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. El tema de hoy es muy importante porque fíjese que la falta de perdón funciona como una cadena, como un grillete que lo mantiene a usted preso. A usted, a mí, a todos nos mantiene presos una falta de perdón. Es algo que nos puede mantener atados día a día y probablemente durante nuestra vida, nuestro futuro. La falta de perdón es algo serio, es algo muy importante en lo que tenemos que tener mucha atención, porque la falta de perdón puede destruir familias enteras. La falta de perdón puede generar que matrimonios se rompan. La falta de perdón puede generar ruptura entre padres e hijos, hijos y padres. Y la falta de perdón es algo que acecha día a todos y cada uno de nosotros. Hay muchos padres que no perdonan a sus hijos, muchos hijos que no perdonan a sus padres, familias enteras emproblemadas, y es algo muy serio. Así que el punto de hoy es: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que la oración del Padre Nuestro nos ha ido enseñando que después de santificar el nombre de Dios, después de sujetarnos a su voluntad, de rendirnos a Él, solicitamos una provisión, y después de solicitar la provisión, ahora nos dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero perdonar, ¿qué significa perdonar? Tenemos que iniciar con una definición clara de qué es perdonar. Y una definición clara de qué es perdonar, déjeme le digo que perdonar primeramente y ante todo es una decisión. Es como el amor también es una decisión. Para mucha gente decirle que el amor es una decisión no les suena muy romántico y como que les quita el encantamiento de los cuentos de hadas y fueron felices por siempre y para siempre. Pero realmente el amor es una decisión, y así como el amor es una decisión, el perdonar también se convierte en una decisión. Y si es una decisión, no es una emoción. No es una emoción, no es algo que hoy sí ando como que de muy
de buenas y hoy perdono, pero mañana amanezco con, como decimos, con el pie izquierdo y que no me volteen a ver porque no perdono a nadie ni perdono nada. Implacables, ¿verdad? Que a veces somos. El perdonar no es el cómo usted se sienta, o si tiene ganas de perdonar o no tiene ganas de perdonar. El perdonar es una decisión. Usted puede decidir perdonar o usted puede decidir no perdonar. O sea, la decisión es suya. El Señor nos da esa decisión, nos da la oportunidad de tomar esa decisión, independientemente de lo que usted pueda estar sintiendo, independiente de cómo haya hoy amanecido, independiente si usted es de Chihuahua, Parral o Valsequillo, es una decisión que usted debe de tomar. Amén. Así que el perdón no puede estar sujeto a una emoción. Porque si estuviera sujeto a una emoción, como le decía hace un momento, pues usted va a tener días que sí va a perdonar, porque va a estar en un estado emocional que le permite perdonar, pero va a haber días en que no. Así que no es una decisión, perdón, no es una emoción, es una decisión. ¿Y qué tipo de decisión es esta? ¿Cómo podemos llegar a esa decisión? Es una decisión que usted toma para aliviar a una persona de una obligación o deuda. Es una decisión, voy a volverle a decir, es una decisión de aliviar a una persona de la obligación o deuda. ¿En qué incurrió? Pues esta persona incurrió en una deuda debido a una infracción contra usted. Y estoy diciendo infracción para no decir pecado. Es una infracción. Voy a volver a repetir. Es la decisión de aliviar a una persona de una obligación o deuda en que incurrió debido a una infracción o pecado contra usted. Cuando usted decide perdonar, eso es independientemente de su sentir o de su emoción. Usted está operando en una definición bíblica del perdón, tomando una decisión. Fíjese qué interesante, porque el pasaje aquí de Mateo nos dice, perdona nuestras deudas. O sea, somos deudores nosotros de Dios. Deudas, se refiere a deudas, no pecado. O sea, normalmente pensamos en pecados y decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Pero en este caso es perdona nuestras deudas. Cuando usted va al súper, al mercado o hasta el Oxxo y que usted compra algo, usted tiene que pagar una deuda. Usted paga un ticket por algo que usted recibe. Le hago este ejemplo para que podamos entender qué es esto. Todo lo que usted recibe o todo lo que usted quiere accesar o tener o ir por, todo tiene un costo. Entonces a usted se le expide un ticket, una factura, para los que son contadores, una factura. Y usted tiene esa factura porque usted pagó por ello. Se paga por ello. Cuando pecamos contra Dios, nosotros incurrimos en una deuda hacia Dios. Vaya, somos deudores de Dios. Le debemos a Dios. ¿Por qué le debemos a Dios? Porque estamos actuando en contra de algo o en contra de una situación que Dios no quiere que actuemos de esa forma. Vaya, también nos dan un ticket o una factura cuando cometemos una infracción, por ejemplo, de tránsito y adquirimos una deuda, un ticket, una multa que tenemos que ir a pagar. Lo mismo sucede con Dios. Cuando nosotros nos equivocamos delante de Él,
nosotros recibimos un ticket de parte de Dios, vamos a decirlo así, que se tiene que pagar. Por eso le decimos, perdona nuestras deudas, perdona nuestras deudas. Es una deuda que se debe pagar, o alguien debe pagar por esa deuda. Así que el pecado o infracción contra Dios genera una deuda. Entonces nosotros le decimos al Señor, Señor, perdona nuestras deudas, o en otras palabras, cancela nuestras deudas, cancela nuestra infracción, porque pequé contra ti, te desobedecí, me resbalé, me equivoqué y generamos una deuda en contra de Él. Le decimos, borra nuestras deudas. Ahora, el perdonar, y esto lo tenemos que dejar muy claro, el perdonar no significa que sea una excusa para ignorar algo que pasó. O sea, tenemos que ser conscientes de que algo ocurrió, no podemos evitar la realidad o hacer como que no pasó nada, porque sí pasó. El hacer como que no pasó nada sería algo deshonesto o no sería honesto. Es cierto que generamos una deuda o que alguien generó una deuda contra nosotros, pero de cierto usted no podría perdonar a menos de que reconozca lo que ocurrió. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que ser responsables de lo que ocurrió, no lo estamos negando, no lo estamos olvidando como tal, pero sí sabemos que hay algo que hay que sanar, algo que hay que pagar también. Así que el perdón trata con la realidad y no con la falta de realidad. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar una decisión. Los estoy tratando de llevar a que seamos conscientes de que por eso es una decisión. Con la realidad nos damos cuenta que hay una deuda que hay que pagar porque así ocurrió, o sea, se generó una deuda. Ahora, tenemos que aclarar algo. Cuando hablamos con el Señor y le decimos, Señor, perdona nuestras deudas, tenemos que darnos cuenta que hay dos tipos de deudas, o en este caso hay dos tipos de perdón con respecto al Señor. El primero de ellos es un perdón que, por ponerle un nombre, a mí yo considero que es un perdón legal que obtenemos por legalidad. ¿Qué es ese perdón legal? El perdón legal es como cuando usted llega por primera vez al Señor y usted recibe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y usted recibe el perdón de sus pecados. Hasta ese momento, usted a partir de ahí se convierte en hijo de Dios. Usted a partir de ahí es perdonado, pero es un perdón que usted obtiene legal, porque así lo establece la ley de Dios, así lo establece su palabra. Cuando usted llega a los pies del Señor y usted le dice, Señor, perdóname, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, usted ya obtuvo ese perdón legal, vamos a decirle así, legal de parte de Dios. La palabra bíblica para este perdón legal es justificación. Usted al llegar a Cristo, a los pies de Cristo, usted recibe una justificación. Usted es justificado y lo vemos a través de la Escritura, como nos muestra que delante de Cristo todos somos justificados. Nos convertimos en justos delante del Señor al recibir al Señor en nuestra vida. La justificación es que nos declaramos justos. Si se da cuenta, todos estos términos de los que les estoy hablando, ahorita que le digo perdón legal, justificación, justo, son términos legales. En el mundo espiritual se mueve de una manera muy similar al mundo legal.
al mundo de los juicios. Cuando usted está en justificación con el Señor, quiere decir que usted es perdonado, que usted ha sido absuelto de cualquier culpa y ya no hay nada que haya en su contra. Cuando no hemos sido justificados, es cuando nosotros hablamos y decimos que hay una puerta abierta o que hay algo que Satanás tiene en contra nuestra, y es como si nos pusiera una orden de restricción o una orden de arresto en contra nuestra. A eso nos referimos cuando decimos que le abrimos una puerta al enemigo, una puerta a Satanás. Cometimos una situación de pecado y el enemigo tiene una orden de arresto en nuestra contra. Entonces él puede ir con el Señor delante del trono y le dice: mira, yo tengo esto en contra de Mario, así que préstamelo porque le voy a dar una zarandeada. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay algo ahí de lo que él puede tomar para poder accesar legalmente. Cuando nosotros venimos al Señor y que le decimos sí a Cristo, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos justificados. Nos dice que somos inocentes delante de Él, o sea, hemos sido perdonados. Y la razón por la que nos dice que somos legalmente justificados o perdonados es porque Jesús pagó esa deuda, y sabemos que así fue, pagó esa deuda en la cruz. Entonces, en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, Él pagó nuestra deuda y ahora nosotros somos justificados. ¿Sí? Dios nos acredita la justificación de Cristo a nuestra cuenta. Es algo similar como cuando yo le hablaba del buró de crédito, ¿verdad? Vamos nosotros a pedir un préstamo y nuestro buró de crédito está bien gacho. Pero si vamos con el buró de crédito de alguien que ha estado haciendo bien sus pagos, que ha sido responsable, que tiene una buena cuenta bancaria, un buen récord con sus pagos, entonces podemos ir usando ese buró y muy seguramente nos van a dar ese crédito. Así lo hacemos nosotros delante de Dios. Nosotros, bañados con la sangre de Cristo, justificados por Cristo, nos presentamos delante de Dios con el buró de crédito de nuestro Señor Jesucristo y pedimos el crédito, y claro que nos lo van a aprobar, porque Cristo nunca conoció el pecado. Por eso estamos justificados por Él. Todo esto es para que podamos entender que ese es el perdón legal. O sea, legalmente hemos sido perdonados. ¿Qué nos da ese perdón legal? Ese perdón legal nos da vida eterna. Usted sabe que cuando recibimos a Cristo obtenemos nuestro boleto para vida eterna. Legalmente hemos sido perdonados para esa vida eterna. Ya lo tenemos. Porque Él ya pagó por todas esas infracciones. Por eso es que Él busca que todos y cada uno de nosotros podamos recibir a Jesús en nuestra vida. Por eso es importante que hagamos lo que nos pide en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos. Y cuando hablo de ir a hacer discípulos, es ir y sí, hablarles al Señor, sí que reciban, sí que hagan la oración de fe, pero seguirlos discipulando. Porque si nada más vamos y los hacemos que hagan la oración de fe, muy probablemente va a ser como una vacuna. Si no le damos seguimiento a esa persona o no lo canalizamos a un buen lugar, va a ser una vacuna. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que llegue alguien con intención de discipularlo, va a decir: no, ya lo hice la vez anterior y no pasó nada, nadie me dijo que hiciera, no supe qué seguía, y es como una vacuna, nos volvemos inmunes a que alguien más nos vuelva a compartir del Señor. Sobre todo si empezamos a ver malos testimonios de otras personas que se dicen cristianas. Entonces vamos a decir: no hombre, cristiano, no hombre, ¿para qué quiero? ¿Me estoy explicando? Entonces se convierte en una vacuna. Por eso es importante discipular. Por eso es importante enseñar correctamente, y no solo enseñar, sino dar testimonio. Vamos a hablar un poquito de eso.
Así que eso es el perdón legal de parte de Dios. Pero de eso no es de lo que habla la oración del Padre Nuestro. O sea, se lo estoy explicando para que lo podamos entender y podamos entender la diferencia. Pero no es esto de lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no nos habla del perdón legal. Porque ahora en el Padre Nuestro, Él nos está hablando de la relación con el Padre. Por eso el inicio de la oración es: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, o sea, apartado, único, especial es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, yo me someto a ti, me rindo a ti, voy a hacer tu voluntad. Ahora sí, danos la porción, nuestro pan de cada día. Y ahora ya estoy hablando de: perdona nuestras deudas. ¿Qué quiere decir? Si yo ya había recibido a Jesús y ya estoy refiriéndome a Dios como mi Padre, quiere decir que yo ya soy cristiano. Vaya, el Señor a quien les está enseñando esta oración es a sus discípulos, que ya son cristianos, ya están en esa relación con el Señor. Entonces ellos ya tenían el perdón legal, pero ahora les está enseñando acerca de un perdón que le vamos a llamar de relación, relacional. El perdón legal ya lo tenemos, pero ahora estamos buscando un perdón de relación con el Señor, relacional. Él está tratando con este tipo de perdón porque el perdón legal ya quedó establecido, pero ahora Él trata de buscar un perdón de relación. Vuelvo a repetir, el perdón legal es aceptar a Cristo, el perdón relacional es cuando estoy en una relación con Dios. Tenemos que recordar que Dios busca tener una relación con cada uno de nosotros. Él es un Dios de relación, por eso quiere que estemos constantemente buscando de Él, constantemente en oración, constantemente haciendo su voluntad, porque Él quiere estar con nosotros, Él quiere relacionarse con nosotros en nuestra vida. Aceptar a Cristo, estamos en una relación legal que se convierte en permanente, porque nuestra vida eterna ahí está y nos va a estar esperando. Pero cuando nosotros pecamos, que nos equivocamos, nos tropezamos, resbalamos o como le quiera usted decir, interrumpimos la relación con el Señor. La vida eterna no la pierde en ese momento, no se pierde, pero la relación con el Señor se interrumpe. La relación con el Señor queda interrumpida. Es por ello que en Primera de Juan 1:9 dice así. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta carta que escribe Juan se le escribe a cristianos, pero está hablando de que nos acerquemos al Señor para que Él nos perdone. Está hablando de ese perdón, de relación. Cuando un cristiano, una persona que ya ha recibido a Cristo, pierde esta relación o se interrumpe esta relación, es por eso que viven periodos largos sin tener una relación con el Señor, aunque ya van camino al cielo, aunque tienen su boleto al cielo, pero no tienen una relación con el Señor, y eso genera que tengan vidas desordenadas. Eso genera que aunque sean cristianos, y lo voy a decir así entrecomillados si me disculpan, no tenemos una relación correcta con Dios, porque está interrumpido nuestro perdón relacional. Ganamos nuestro perdón legal, pero nuestro perdón relacional está interrumpido porque seguimos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y el Señor no puede convivir con el pecado. Por eso es que aunque estemos ore y ore y llore también,
El Señor no se va a ver reflejado en nuestra vida porque estamos en una relación interrumpida. ¿Sí? Fíjense, le voy a poner un pequeño ejemplo. Mi tocayo Pedro dice que debemos tratar a la esposa como vaso frágil. ¿Para qué? A veces no leemos todo el contexto completo, Dice, usted debe tratar a su esposa como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Si yo no estoy haciendo lo correcto delante de Dios, aunque yo me sienta muy cristiano y muy de oración, mi oración no está siendo escuchada. Así de sencillo. Porque la relación con el Señor está interrumpida. Mi perdón legal está establecido, sí voy a ir al cielo, allá voy a enfrentar juicio, sí voy a ir al cielo, pero mi relación actual no es correcta delante de Dios, por lo tanto no veo reflejada la mano de Dios en mi vida. Por eso no veo contestación a mis oraciones, por eso no veo milagros, por eso no veo portentos, por eso no veo que las montañas se muevan. Y tenemos que recordar que cuando hablamos de montañas bíblicamente se refiere a problemas, situaciones, cualquier tipo de gigante que usted tiene enfrente y que necesita despejar de su vida. Es muy importante que tomemos la decisión de perdonar y de tener un perdón de relación delante de Dios. Si nos rehusamos a tener ese restablecimiento de relación con el Señor, no vamos a poder tener una vida plena aquí en la tierra. Y es por eso que mucha gente pierde la paciencia, mucha gente siente que Dios no está con ellos o siente que sus oraciones no están siendo escuchadas. Algo debe haber que necesita restablecer esa relación. Ahora, estamos hablando de perdón, ya me regreso al tema central. ¿Cómo sabemos cuando el perdón ya ocurrió? Porque si estamos diciendo que no es emoción y que es una decisión, entonces yo ¿cómo voy a saber cuándo sí es? ¿Sí? Si es una decisión y no es emoción, entonces como que se pudiera complicar el poder entender cuándo ya ocurrió el perdón. ¿Sí? Porque es muy importante que verdaderamente perdonemos como decisión, querer hacerlo, no nada más meramente emocional. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender que ya ocurrió? Cuando usted, acuérdese que hablamos de deuda, una persona que hizo algo en contra suya, tiene una deuda con usted, usted se sintió ofendido. Usted tal vez está esperando el perdón de esa persona, que esa persona venga y le diga, perdóname, Carlos. A lo mejor está esperando que suceda. No sabemos si vaya a suceder o no. Pero cuando usted se topa a esa persona, se la encuentra o la ve en físico o la ve en redes sociales y ya no tiene ganas de amarrarla en la defensa del carro y de darle de aquí hasta la Diego Lucero, sin importar las consecuencias. Eso quiere decir que usted ya tomó la decisión de perdonar. En otras palabras, usted ya no está buscando venganza. Usted ya no está buscando una retaliación. Usted ya no está buscando, me la hiciste una y yo te la devuelvo dos. Eso quiere decir que usted ya tomó la decisión de perdonar. Está tomando la decisión de que todo quedó ya saldado, que no hay nada más que exigir, que no es necesario que se le pague algo extra o más. Usted ya tomó esa decisión. Usted no está buscando venganza sobre la persona que le ofendió.
Ahora, otra situación. Si usted cada vez que se siente un poquito apachurrado, va y busca en el cajón de sus recuerdos esa situación y se la trae al día de hoy porque quiere sufrir y a usted le gusta estar sufriendo y sentir el ardor en sus venas, eso quiere decir que tampoco ha perdonado. Es así como que si trae una cortada y le está echando limón a la herida o sal, limón y sal. Fíjese que eso es una situación bien interesante porque es una decisión, pero que le está generando también en ese momento, si usted no ha decidido, le está generando también una emoción. Y cuando usted mezcla esta emoción con este dolor que usted trae del pasado y le gusta volverlo a revivir, el cerebro reacciona en su estado físico, vaya, en lo físico, y genera una serie de químicos en su cerebro que se convierte en adicción para usted. Por eso hay tanta gente que le gusta traerse los recuerdos de allá de 1823, cuando mi abuelito traía el carro aquel. Porque es una adicción que me gusta sufrirla. Y tráiganme un tequila. No, ya no, ya estamos perdonados legalmente. Y póngame la de Rocío Dúrcal y otra vez la vuelvo a cantar. Y la de Paquita, la del barrio, rata de dos patas. Porque seguimos trayendo aquello del pasado. Esa es una señal que todavía no hemos tomado la decisión de perdonar. Así es como nos vamos a dar cuenta. A lo mejor no es una manera muy ortodoxa de entenderlo o de poder saber si ya realmente decidí perdonar, pero es algo que sucede. Si todavía es una situación que me genera dolor, no he perdonado. Si todavía es una situación que me genera algo en el estómago y lo quiero agarrar y colgar del poste más alto, todavía no he perdonado. Pero tiene usted que recordar que esto es una decisión. Ahora, usted tiene que pensar en que el más beneficiado o el que va a recibir mayor beneficio por perdonar es usted. Es usted. Por eso ahorita que iniciamos esta plática, esta enseñanza, yo le hablaba de que cuando usted no perdona o la falta de perdón lo esclaviza, lo ata, lo encadena, lo tiene ahí con unos grilletotes, en unos cepos ahí como ponían a Pedro ahí que se ponía a cantar, ¿verdad? Así se encadena. El perdón es la decisión de que usted ya no está reclamando un pago, de que su cuenta ha sido saldada. Y mire, aquí le estoy poniendo el ejemplo de que la decisión de alguien que le debe a usted algo, que se equivocó contra usted, y es suya la decisión de perdonar. Entonces, la Biblia se refiere a olvidar la ofensa, pero no se refiere a olvidar la información, sino se refiere a olvidar el dolor de esa información. Por eso le ponía el ejemplo de que nos gusta traer las cosas del pasado, porque nos volvemos adictos a sentir ese dolor. A eso se refiere la Escritura cuando dice que olvide, o que ya olvidó. Olvide el dolor. El hecho o la situación que vivió no la va a poder olvidar. Es una realidad. Ahorita también hablábamos de que tenemos que ser conscientes de esa realidad. Por eso lo aclaramos. Entonces usted no se va a olvidar de aquello, pero sí se va a olvidar del dolor que siente o que sentía al recordar esa situación. No es el no recordar el hecho, sino el no permitir que le impacte en su vida. ¿Usted recuerda a José? José el soñador. Fíjese, José el soñador, usted ya sabe todo lo que le ocurrió desde jovencito. Lo dejaron sin su túnica de colores.
Lo dejaron en un agujero. Comieron pollo ahí encima de él y no le dieron ni una piernita, ni una alita, nada. Lo vendieron como esclavo. Llega como esclavo y la señora de la casa le echó los canes. Él se resistió y lo meten a la cárcel. Le pide a unos amigos que si salen de la cárcel le ayuden, le manden un abogado y no le mandan nada. Vaya, a partir de que los hermanos le hicieron una maldad, vamos a decirle así, lo agredieron, hicieron algo en contra de él, a pesar de eso, él olvidó, pero no olvidó lo sucedido, olvidó su dolor. Fíjese lo que dice Génesis 41, 51. Génesis 41, 51. Y dice en la segunda parte, la primera parte habla sobre su hijo. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Ojo, ¿por qué le puso así? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir? Me hizo olvidar todo lo que pasó en mi vida, todo lo doloroso de mi vida. Y se refiere a lo que sentía, porque ciertamente aquí lo está recordando. ¿Y cómo sabemos que lo está recordando? Fíjese lo que dice en el capítulo de Génesis 50. Este es el 45. Vámonos al 50. 9 capítulos más adelante. Génesis 50, 20. Aquí acababa de morir su papá, Jacob. Israel ya aparece entonces. Y los hermanos se estaban haciendo chiquitos de miedo de que algo les fuera a hacer José. Porque acuérdense que ya aparece entonces José era el primer ministro de Egipto, era el segundo de a bordo después del faraón. Génesis 50, 20. Y les dice José, vosotros pensaste mal sobre mí. O sea, pensaron hacerme un mal. ¿Qué quiere decir? Se estaba volviendo a acordar. Ya dijimos que en el capítulo 45, él pone Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar. En el 50 lo vuelve a recordar, entonces no olvidó el hecho, olvidó el dolor, lo que sentía de acordarse de todo eso. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, eso dijo en el 45. Y aquí dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo transformó en bien. Por eso dice la Escritura, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Fíjese todo lo que le pasó a José toda su vida. Y en cambio él les está diciendo, Dios lo encaminó para bien. No lo había olvidado. José nunca olvidó lo que pasó, pero olvidó el impacto, lo que sentía cuando se acordaba de esas cosas y se acordaba de lo que le hicieron los hermanos. Así que usted puede recordar todo lo que le ha sucedido y a todas las personas que le han hecho daño, pero usted tiene que tomar la decisión de perdonar, porque es una decisión, no es una emoción. Y cuando usted tome esa decisión y lo sane, no va a olvidar el hecho, pero va a olvidar el dolor de lo que vivió. Así que el perdón es la cancelación de una deuda. Es la cancelación de esa deuda por pecado o una infracción cometida a usted. Ahora tenemos que recordar que también usted puede haber generado una infracción en contra de alguien. Digo, para nosotros poder entender esto es más fácil cuando nosotros somos la víctima y decimos, es que aquel me hizo, aquella me hizo. Pero también nosotros lo hemos hecho. ¿Sí? Entonces, pero vaya, ahorita tenemos que entender la importancia del perdón. Ahora, cuando nosotros perdonamos, hay dos categorías para perdonar.
Va a decir que se la estoy complicando mucho, pero no, está fácil. La primera categoría del perdón es un perdón que le podemos llamar unilateral. ¿Qué quiere decir el perdón unilateral? El perdón unilateral quiere decir que es de un solo lado. Es un perdón donde usted es el que perdona. La otra persona a lo mejor ni se da cuenta. La otra persona a lo mejor, y se lo voy a decir así, a lo mejor ya se murió. O a lo mejor ya se fue a vivir a Timbuktu. O se fue allá tan lejos, allá por la orilla de Valsequillo, por allá. Usted ya no lo ve. ¿Sí? Entonces usted ya no tiene forma de localizar a esa persona o de verla o de poder recibir o esperar un perdón de esa persona. Pero usted decide perdonar. Ese es un perdón unilateral, o sea, nomás usted está tomando esa decisión. Mire, también hay otra situación, también puede ser un perdón unilateral cuando usted sí perdona, pero no quiere nada que tener que ver con esa persona. ¿Sí me explico? Hay situaciones donde la persona, y ahorita se lo explico un poquito mejor, donde esa persona puede ser de una forma de ser tan difícil, vamos a decir, que usted decide. ¿Una persona qué? Lija. Sí, dice Génesis, una persona lija. Sí, que es una persona que no conviene estar cerca de ella, vaya. En psicología le llamamos contacto cero. Cuando una persona no, vamos a decirlo así en palabras coloquiales, cuando una persona no agarra la onda y sigue en lo mismo, y sigue en lo mismo, y sigue dañando, y usted mejor prefiere, lo perdona o la perdona, pero mejor de lejecitos. ¿Sí me explico? Ahí puede ser un perdón unilateral. Usted lo decide, usted perdona. Ya esa persona no le debe nada a usted, pero tampoco no la quiere tener cerca. Está correcto, está bien, punto, ¿verdad? Ya el Señor trabajará, ¿verdad?, de otra forma. A lo mejor le acerca pueblo por otro lado, o por medio de sus oraciones, algo recibe, no sabemos. Pero usted decide, sí de su lado, perdonar. También una decisión unilateral puede ser que la persona ni cuenta se dio, usted se sintió ofendida y usted perdona. Puede haber sido algo pequeño o tal vez algo no tan pequeño, pero usted decide disculpar. Otra situación de un perdón unilateral es que esa persona, y es parte de lo que le decía hace un momentito, no quiere arrepentirse. Entonces, por más que usted espere un discúlpame, un perdóname, no lo va a recibir. Pero usted sí decide perdonar. Así que usted es la persona más beneficiada al perdonar porque usted no quiere seguir atado a esa situación, no quiere seguir siendo un rehén del problema, no quiere usted seguir estando encadenado a esa situación y a esa persona. Y es un perdón que usted nunca va a escuchar de esa persona porque esa persona no lo quiere hacer. Así que ese es un perdón unilateral. Y cuando usted, fíjese qué interesante y qué bonito, porque cuando usted decide otorgar ese perdón unilateral de esa persona que usted sabe que no, esa persona no quiere dejar el asunto y que sigue a dale y dale y que mejor usted la quiere de lejos, cuando usted le dice al Señor, yo he decidido perdonar, entonces la venganza es mía, dice el Señor. La venganza es mía, dice el Señor. Así que en esos momentos más vale dejarle al Señor esa venganza, ese mover. Y no lo hacemos por venganza, pero así dice la palabra del Señor, ¿verdad? La otra categoría de perdón, ya voy a terminar, es el perdón transaccional o de transacción. O sea, ya no es unilateral, sino ahora sí es de transacción. El perdón transaccional es cuando una persona se arrepiente, usted también se arrepiente, confiesan su error y hacen lo correcto. Muy probablemente esa persona se acerque a usted, le pida perdón
usted reciba ese perdón y también otorgue el perdón. Pero algo bien importante cuando sucede esto es que es de ambas partes. Usted perdona y esa persona perdona porque tal vez se dieron cuenta que algo hicieron mal o que se equivocaron. Con esto lo estoy orillando a que piense que cuando nosotros sabemos que nos equivocamos y queremos corregir, eso bíblicamente se llama arrepentimiento. Y cuando estamos hablando de arrepentimiento, quiere decir que ahora las cosas las van a hacer de manera distinta. Ahora, esto se lo digo de esta manera, o se lo estoy explicando así, para poder entender, y sobre todo a veces pasa en los matrimonios, cuando hay una situación, un problema, y que se arregla el problema, se pide perdón de ambas partes, transaccional, ya no es unilateral, sino de ambas partes. De ambas partes se espera que si es un arrepentimiento sincero, se empiece a dar fruto de arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Porque cualquier persona puede venir con usted, Mario, perdóname. Pero si esa persona sigue actuando igual, y no muestra que verdaderamente se arrepintió, no está dando un fruto de arrepentimiento. ¿Sí me explico? Se tiene que dar fruto de arrepentimiento. Así que, en otras palabras, ¿cómo saber si está verdaderamente arrepentido? ¿Y cómo saber si su perdón es verdaderamente real? Pues de acuerdo a sus frutos. Porque sus frutos tienen que ser visibles. Los tiene usted que ver. Y la razón para el perdón transaccional, de transacción de ambas partes, normalmente es para poder tener una restauración en la relación. Puede ser que sí, puede ser que no, ya se decidiría, cada situación es distinto. Así que el perdón es cancelar una deuda. Y cancelar una deuda es pedir perdón al Señor por nuestras deudas, por nuestros pecados. Y se restablece esa relación. Cuando usted le pide perdón al Señor, como en esta oración, por nuestras deudas, vamos a restablecer nuestra relación con el Señor. Porque tiene que recordar que dice, y perdónanos nuestras deudas, ya hablamos de esto. Es para que nosotros podamos tener nuevamente una relación con el Señor. Pero ojo, esto que vamos a continuar y ya con esto cierro, es bien importante. Ojo con esto. Dice la segunda parte del versículo 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acabamos de hablar del perdón unilateral y transaccional, que es lo que nosotros tendríamos que hacer con nuestros deudores. Fíjese lo que dice Mateo 6, 14 al 15. O sea, después de que nos enseña el Señor el Padre Nuestro, se va al versículo 14 y 15 y nos dice esto. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, ¿os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? Ojo. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos habla de dos cosas, que para el Señor es muy importante esta parte del perdón. Y nos habla también de la importancia de que nosotros perdonemos nuestros deudores. Ahora, en esta parte no habla de no ir al cielo, por eso explicábamos primeramente el perdón legal o justificación legal de parte de Dios. Esa la obtenemos cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Pero Él aquí está hablando de perdonar nuestras transgresiones, está hablando de una relación aquí en la tierra, está hablando de un nivel de perdonar a los hombres. Ay, jole.
¿Qué fue eso? De otra forma, vamos a decirlo de otra manera, si rehusamos perdonar la deuda de alguien más, puede generar que Dios no borre la cuenta que tenemos con Él. Así de sencillo. Y mire, la deuda que tenemos con el Señor es más grande que la que cualquier persona puede tener con nosotros. Porque nosotros o una persona puede tener alguna deuda con nosotros, alguna falta de perdón por esto, por aquello, porque me hiciste así, porque me sacaste la lengua, porque me hiciste la chueca, porque no me saludaste el domingo. ¿Sí me explico? Pero van a ser situaciones de ese tipo. Porque no me llevaste a los elotes el otro día que te dije. Yo quería elotes y no me compraste. Una falta de perdón. Y nosotros todos los días pecamos en contra de Dios. Con pensamiento, con palabras, con acciones, con situaciones en las que nos equivocamos, hasta con un enojo, con una forma mala de hablar, mala de reaccionar. Todos los días, todos nosotros pecamos en contra de Dios. Entonces, ¿quién necesita más del perdón? Nosotros. Y si nosotros no perdonamos las fallas de alguien hacia nosotros, ¿cómo el Señor nos va a perdonar las nuestras? Por eso le decía, es muy importante que entendamos esta parte. Siempre delante del Señor vamos a tener que estar dispuestos a perdonar. Siempre tenemos que perdonar. Hay un pasaje, y hace poco lo predicamos. Si lo voy a leer rapidito, pero dice Marcos 11, 20 al 26. Es más, no lo vamos a leer para no tardarnos. Marcos 11, 20 al 26. Este pasaje nos habla de cómo el Señor pasa al lado de una higuera, que él pensaba que esa higuera tenía frutos. Al ver que la higuera no tenía frutos, la maldice y la higuera se seca. Y luego dice en el versículo Marcos 11, 20, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro le hace mención a Jesús y le dice, maestro, mira la higuera, la que le dijiste ayer, se secó. Y se secó hasta la raíz. Entonces el Señor le dice, Jesús le dice, tienes que tener fe en Dios, o tenle fe a Dios, le dice. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieses orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ojo, ¿ok? Hasta ahí el Señor les está hablando de fe. Y les está hablando de que cuando se tiene fe, usted puede mover una montaña delante de usted. Montaña, ya dijimos que nos habla de un problema, de cualquier situación difícil que estemos pasando. Pero fíjese lo que dice, lo que termina diciendo el Señor. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo mismo que leímos en Marcos 6, 14 y 15. Pero el Señor está hablando de fe, y está hablando de que con esa fe mueve montañas. Pero, y hasta ahí la gente lo lee y se emociona, ¿verdad? Y grita y brinco patada y los carros del faraón. Pero si leen completo el pasaje, se van a dar cuenta que dice que nos va a ayudar y nos va a quitar esos montes. Sí, perdonamos. Sí, perdonamos. Si usted trae una falta de perdón, no va a mover la montaña. Es el mismo ejemplo que le he dado ahorita. Si usted, varón, está en una situación con su esposa, no la está tratando como vaso frágil, sus oraciones tienen estorbo. Toda la palabra de Dios está condicionada a hacer la voluntad de Dios.
No podemos únicamente predicar las promesas y victorias del Señor. Por eso es importante que nos comprometamos con Él, que nos rindamos a Él, que perdonemos a nuestros semejantes. Así que si necesitas un milagro en tu vida, muy probablemente el perdón puede ser la llave para que recibas ese milagro. El perdón puede ser esa llave. Dice Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa, o sea, perdonar. La falta de perdón te hace prisionero. En Mateo 22 el Señor nos habla y nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en 1 Corintios 13, versículo 5, Pablo nos está hablando del amor. Y dice que cuando hay amor no hace nada indebido, no busca lo suyo ni se irrita. Y remata diciendo: no guarda rencor. O sea, perdona. Así que cuando hablamos de amar al prójimo, cuando hablamos del verdadero amor de Dios, nosotros tenemos que aprender a perdonar. El amor no guarda registro, como el dicho secular, o que mucha gente dice: yo perdono pero no olvido. No. Y ya ahorita aclaramos ese punto. Ciertamente lo que pasó no lo vamos a olvidar, pero sí tenemos que olvidar la emoción de lo que pasó. Tal vez haya algo que aprender de la situación vivida. Tal vez haya algo que corregir de la situación que vivimos, que nos sentimos ofendidos o que nosotros ofendimos. Pero lo que sí tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor, que perdone nuestras deudas. Y si nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, el Señor se va a agradar de borrar nuestra cuenta y de perdonarnos completamente cualquier situación. Así que ahora debes de tomar la decisión. Pacto Vivo, esta es tu tarea, esta es tu misión si decides aceptarla. Debes tomar la decisión de perdonar. Te hago la pregunta: ¿cuánto tiempo más quieres estar de rehén o encadenado por esa falta de perdón? Tú tienes que ser libre, y tienes que ser libre pero en el conocimiento del Señor. Ya sea que perdones unilateralmente o transaccionalmente, pero tienes que perdonar. Y si usted no quiere perdonar, va a bloquear la gracia de Dios en su vida. Así que le conviene perdonar y recibir toda esa gloria de Dios para con usted, para con su vida, para su familia, para que pueda usted recibir la gloria del Señor, ver su propósito. Y no solo eso, sino ver portentos y milagros en su vida. Ponte de pie, vamos a orar. Esa es la importancia del poder perdonar. Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres bueno. Porque sabemos que si venimos con un corazón correcto, adecuado a ti, tomando una decisión de perdonar cualquier ofensa, cualquier situación, tú vas a perdonarnos a nosotros. Te damos gracias por ello. Y sabemos de que desde el primer momento en que nos recibiste, nos justificaste, nos has dado vida eterna. Pero ahora pedimos perdón por nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ya te damos gracias, Señor, porque sabemos que a partir de hoy estamos tomando la decisión correcta. Y al tomar la decisión correcta, vamos a poder ver tu gloria manifestada
en nuestras vidas. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.